Listo, les decía que la palabra método significa camino, viene del latín métodos y este a su vez del griego, ¿verdad? Que métodos, que significa el camino a seguir, los pasos a seguir para realizar una cuestión predeterminada, un procedimiento. Entonces, vean qué interesante esta imagen, como nos habla de varios caminos. Y quiero enfatizar aquí que no hay un solo camino de hacer la predicación, sino que son varios caminos, muchos caminos. Vamos a ir revisando lo que proponen algunos grandes pensadores como Karl Barth, que fue un gran teólogo protestante y cuya lectura ustedes hicieron. Barth nos habla de lo primero que en su método, que es elección del texto bíblico, porque además el método como camino tiene segmentos digámoslo así, de camino. Como decir, el primer kilómetro, el segundo kilómetro, el tercer kilómetro, ¿verdad? Entonces, ahora que Morling nos contaba que para ir a una misión pastoral tenía que tomar 6 horas en lancha, esa lancha también, ese recorrido también como camino, tiene segmentos. Y así es en el método de predicación. Se elige el texto bíblico. Barth no es partidario de partir de un tema, sino que Barth es partidario de tomar la perícopa, el texto bíblico, y ver qué movimiento interno tiene ese texto para elegir el camino o el método a seguir. Él nos dice que se va a actualizar la palabra de Dios en nuestro entorno. Y para ello habla de delimitar la perícopa. Vean esta imagen interesante ahí, ¿verdad? No es un ring de boxeo, sino que es la perícopa delimitada allí. Elegir una perícopa con sentidos y no textos cortos, nos dice Barth. Vigilar textos que pasan por fáciles y que buscan ser aplicables fuera de contexto. No hacer alegorías con cosas que hemos vivido, no caer en elegir un texto para un discurso utilitario, es decir, la manipulación. No porque yo quiero presentar un punto de vista en mi iglesia, voy a elegir el texto tal no porque estaría manipulando. Utilizar el leccionario, dice Barth, o bien textos libres, pero sin caer en predicar solo de los textos favoritos. Si a alguno de los oyentes le va saliendo algún comentario que quiera hacer, solamente interrumpe, no se preocupe. No hacer una predicación temática. Barth no apela a la predicación temática. La predicación que él quiere recuperar en su escrito es la predicación bíblica. Susten- no hacer una predicación temática sustentada en textos bíblicos, sino una predicación homilética que tiene como punto de partida lo que dice el texto bíblico como tal. Vean la imagen anterior. Esta, cómo hemos pasado del texto original al texto electrónico, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Y entonces nos habla de que los y las predicadores y predicadoras tenemos que escuchar el texto, que oigamos lo que dice el texto, lo que dice la palabra en ese texto bíblico. Entonces, ahí hablamos de la lectura contemplativa del texto, la lectura orante, que es cuando yo lo leo en varias versiones, lo leo y dejo
que el Espíritu Santo me hable a través de ese texto. Porque si no me habla a mí primero, ¿cómo voy a ponerme en pie frente a una audiencia y frente a una congregación a tratar de decir algo? Me tienen que hablar a mí primero. Y entonces es lo que Bart dice, función receptiva. Escuchar lo que dice el texto, leer el texto, ojalá en original, si dominamos los idiomas bíblicos. Si no, pues buscar traducciones, pero nos recuerda Bar que toda traducción es fuente secundaria y que representa por sí sola un verdadero comentario al texto. Porque muchas veces los traductores eligen los términos y las palabras de acuerdo a su propia mentalidad, cultura e inclusive hasta ideología. Entonces, claro, y su tiempo, ¿verdad? Claro, está que toda traducción va a ser de alguna forma una interpretación también. Él aboga mucho por el uso del original porque en el original se descubren relaciones e informaciones que son invisibles en la traducción. Pero bueno, si no dominamos los idiomas bíblicos, entonces tratamos de buscar los mejores comentarios, eh, los textos en las Biblias que estén más cercanos al texto y los otros que no están tan cercanos, pues tomarlos como una interpretación de ese texto. Y parece que tenemos que fijarnos en el vecindario en el que está el texto, es decir, en dónde se inserta. Todo texto está en un contexto, tomar en cuenta lo que le precede y lo que sigue. ¿Quiénes son los vecinos de ese texto? Y Bart nos va a pedir que tomemos muy en cuenta también la dirección del texto. ¿Sí? El objeto de esa perícopa, sus diferentes partes, el orden de las ideas, es preciso también resaltar la línea que sigue ese texto. Es decir, no vamos a acomodar un texto a un bosquejo nuestro, que eso es una forma de hacer la predicación también, la predicación temática. Pero para Bart tenemos que descubrir el desarrollo de la predicación dentro del mismo texto. ¿Qué dirección lleva? Y por supuesto, habla de la lectura de comentarios bíblicos actualizados sobre ese texto. Luego él dice que viene una función que se llama la función espontánea, que es el modo de interpretar el texto y la forma de utilizarlo. Nos habla de que la Biblia es un monumento histórico, monumentum, lo que habla sobre alguna cosa del pasado. Es un monumento que habla del pasado, pero también tiene un sentido para hoy, que es la actualización. Y dice Barth que solo hay un objeto o tema en la Biblia, la revelación de Dios, Jesucristo, la revelación del Dios de Jesús en última instancia. Y que la Biblia contiene el testimonio de dicha revelación. Pero que no debemos olvidar que también hay expresión humana ahí. Ese testimonio, esa expresión humana, fue realizado a través de seguidores, profetas, apóstoles y muchos otros y otras personas. Que a nosotros nos toca oír el testimonio. La tarea de quien predica es hacer oír ese testimonio que ofrece el texto y actualizarlo en el tiempo presente. Y para ello no usar una sola forma, sino que recorrer la dirección que nos da el texto mismo en el tiempo actual y no recaer en un solo esquema o forma de predicación.
porque ahí él se está oponiendo a la predicación temática. Seguramente en el contexto en el que escribe esas páginas, en el libro La Proclamación del Evangelio, se abusaba mucho de esa forma. Y que también recuerda Barth que es preciso conocer a la comunidad de fe, su individualidad, su vida, sus posibilidades, etcétera. Que la predicación debe referirse a las personas concretas de carne y hueso. Que la persona predicadora no debe hablar a la comunidad colocándose fuera de ella, sino siempre desde adentro. Muy cualitativo el pensamiento barthiano. Y que es portador de una función que no se ejerce con soberbia, la función explicatio, aplicatio. Explicatio que quiere decir explicación y aplicatio, aplicación. Pero esa función no se ejerce con soberbia, no porque yo me pare a predicar en un púlpito, soy más que las personas que están escuchando, no, para nada. Es un tremendo acto de responsabilidad, de actualizar la palabra de Dios con humildad y sabiduría, lo cual cuesta mucho, ¿verdad? Que empatar esas dos funciones. Y que el texto nos va a ofrecer la dirección para actualizarlo y no tener miedo de tener voz profética, dice Barth. La persona predicadora debe tener coraje, dice, al actualizar la palabra, permanecer cerca de la vida moderna y mantenerse fiel al texto, lo cual crea ya de por sí una tensión muy grande. Pero él habla de fidelidad al texto y fidelidad a la vida. Mucho coraje y humildad a la vez. Y por último, dice Barth, la redacción final, la predicación debe ser preparada y redactada. Para Barth, la liturgia en sí es toda una introducción a la predicación. La predicación es acto central en conexión con el sacramento. Y la predicación forma parte del culto que rendimos a Dios. Barth recomienda escribir la predicación palabra por palabra. Señala que una predicación no debe ser demasiado larga ni demasiado corta. Me llama la atención que en estos días el Papa Francisco, perdón, se refirió a que la predicación debería durar unos 8 minutos. Pero el consejo de Barra es ni demasiado larga ni demasiado corta. Los primeros minutos tienen una importancia capital en tanto anuncian lo que será la predicación. El texto es el que conduce, no es un tema en la teología de Barth. Se debe distinguir el ritmo propio del texto. Muy bien, voy a hacer un alto aquí para preguntarles, para ver cómo, hasta aquí, ¿qué les ha parecido lo que Barth menciona? ¿Qué les llamó la atención? Buenas noches a todos los que se conectaron ahora. Ahí está Daniel, qué dicha que pudiste estar. Y veo que está César y Fátima. Y Álvaro, ¿cómo está Álvaro? Y Julio. De, de esto que nos menciona Bar, ¿qué les parece? La insistencia Buenas noches. buenas noches. Profesor, bueno, me Fátima. parece muy interesante, ¿verdad? La explicación que nos da y de que el sermón no tiene que ser tan extenso, porque igual, de ahí, una prédica tan extensa, ¿verdad? Mm, más bien aburre, provoca sueño, es Ajá. como cuando a uno lo llevaban a misa cuando éramos pequeños
Ujú. Eh, y empezaba, ¿verdad? El sacerdote a dar la misa, porque a mí me llevaban a misa y yo sentía eso tan cansado, ese sermón tan extenso y igual uno termina sin comprender de qué se trataba porque fue tan extenso que al final todo se le va. Entonces sí, es bonito, ¿verdad? Hacer algo así como más corto, más explicativo para que las personas puedan comprender. Sí. Entonces, es lo que me pareció a mí muy interesante, muy importante también. Gracias, Fátima. Joaquín, y, Ahí está. lue- y luego Bueno, Mauro. eh, a mí dos cosas, esto que decía ahora Fátima, que sí, que tiene razón. Igual, a mí me queda la cuestión esta de que vivimos, sí, en una sociedad, en una realidad en la cual cada vez prestamos menos atención. Entonces, estamos como en esta cuestión de estar acelerados constantemente. Entonces, las cosas tienen que ser rápido, fácil de digerir y no la sociedad del espectáculo. Por eso es que, bueno, está, no me acuerdo si fue en Liturgia 2 o fue en Liturgia uno que trabajamos sobre todo eso. Sí, fue en Entonces, la liturgia 1. Liturgia uno ahí está. Entonces, me parece que el tema no está en cuánto dura, sino qué transmite. Ajá, Porque uno puede estar ajá, atravesado completamente con lo que se está transmitiendo, eh, y cuando te diste cuenta había pasado ya 30 minutos. Pero sí, te engancha, le da sentido, te lleva a preguntarte un montón de cosas, te cuestiona la fe, tiene que venir y tiene una palabra de una palabra profética, pero sí, estamos tan atravesados por la sociedad en la cual vivimos que las cosas tienen que ser rapiditas, intensas o más bien rapiditas. Eso por un lado. Lo otro, a mí me genera duda esta cuestión de solo el texto y no el tema, porque en realidad muchas veces elegimos, a no ser que sigamos el leccionario, elegimos un texto porque tiene que ver con un tema, o sea, es como no es ajá, ni lo uno ni lo otro, son las dos cosas caminando juntas, digámosle, ¿no? sí, Ahí corremos el riesgo de que el texto diga lo que nosotros queremos decir y no lo que el texto dice en sí mismo. De exacto. eso también estoy como, Es por eso. ahora que lo estoy diciendo me estoy cuestionando eso, pero también eh, creo que no es solo el texto en sí mismo, porque solo el texto en sí mismo también tiene que ver con su contexto específico. Y nosotros Ajá, tenemos que pensar en el contexto nuestro. sí. Entonces por ahí me genera unas dudas el texto de Bach. Sí, sí, sí. Él aboga por el sermón bíblico, digámoslo así, para. Mientras que el sermón tradicional es temático, ¿verdad? Muchas veces la persona empieza anunciando el tema, lo cual dice Jiménez en otra lectura que vamos a ver, que anula el factor sorpresa, porque ya dice todo y entonces como que lleva a la audiencia ya a pensar en eso, en lo que puso como título. Entonces por eso digo, son diversos caminos, son diversos métodos, por eso usa esa imagen de varias carreteras, ¿verdad? Y yo aquí no abogo porque ustedes usen uno u otro, no. Uno puede darle variedad. Y los dos tipos y todos los tipos de sermón que hay, sin duda que tienen una funcionalidad, ¿verdad? Aquí ustedes pueden, inclusive para el final, pueden utilizar la forma de tema, ¿sí? O también la forma temática o la forma de sermón bíblico que es utilizando, pero un texto.
pero estamos conociendo el pensamiento de algunos autores. Más bien les invito a que vayan en su cuaderno anotando qué cosas de lo que dice Bart, por ejemplo, agregarían ustedes a su propio método. Porque aquí lo que vamos a hacer es que cada uno haga su propio método, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tomando en cuenta lo que dicen los autores, lo que dicen los mismos compañeros, porque en algún momento lo vamos a socializar, y su enorme experiencia. Aquí yo tengo, muchos de ustedes son pastores y pastoras, ya, ¿verdad? Con mucha experiencia. Entonces, decir, esto que dijo Barte me suena interesante, lo voy a apuntar y lo voy a meter dentro de mi propio método. Y ahora vamos a ver un par de autores más para ver cómo ellos proponen ese método. Morley y luego Carlos. Sí, considero muy importante el planteamiento de Bark en cuanto a la infalibilidad de la lectura o del sermón que uno debe desarrollar y, y comparando en la manipulación en la actualidad. Hay muchos predicadores que solo mencionan un texto bíblico, pero el contenido o el contenido que desarrolla es fundamentado a la manipulación o enfocado en intereses muy personales en la cual pues considero que no debería de ser así. Y hay muchas iglesias o denominaciones que en esa inclinación hace el evangelio y yo lo considero como un mensaje, una predicación no bíblica, una predicación muy subjetiva y creo que el poder o el impacto de la palabra creo que pierde el sentido. Solamente quería opinar esa parte. Muchísimas gracias. Sí, es cierto que hoy en día uno escucha muchos mensajes y especialmente en ciertas tendencias eclesiales y uno dice, bueno, pero ¿dónde estuvo la Biblia aquí presente, verdad? Sí, no escucha realmente. Sí se da mucho eso que está diciendo Morley, ¿verdad? Entonces es como un equilibrio todo, ¿sí? Carlos. Sí, profe, yo quería opinar también acerca de lo que habla del más del mensaje, del sermón, ¿no? Ajá, Porque, bueno, hay muchos métodos, como usted dice, ¿no? sí, Por ejemplo, yo he escuchado también cuando usan ese método de excluirse de la prédica, ¿no? ajá, Cuando uno se excluye de la prédica, yo ahí pienso, yo creo que cuando uno se excluye de la prédica se vuelve como aburrido, porque solamente acusa nada más, solamente comienzan a dirigirse al pueblo, no diciéndole todos los defectos, pero él no tiene defectos. Entonces, es cuando yo pienso y creo que la prédica se vuelve ya un poco aburrido ahí, porque te acusa y sí, te acusa, ¿no? Y es tremendo porque no, y hay muchos que ni siquiera usan textos, no usan los textos, solamente el tema. Y comienzan a hablar del tema y le alargan el tema. Entonces no hay nada del Espíritu Santo, no hay nada dirigido de parte de Dios, ¿no? Como dijo uno de los compañeros, ¿no? Que realmente ahí bastante en la predica juega mucho la fe. La fe es sí, importante en todo esto, porque si no le hablas al pueblo de la fe, entonces ¿de qué le estamos hablando? Si no le hablas o no le tocas el tema del Espíritu Santo, entonces ¿de qué espíritu estamos hablando? Hay muchas cosas en el sermón que debe intervenir bastante, pero sin embargo, bueno, no sé, pues no, hay muchos que utilizan varios temas, varios métodos, pero el cual yo creo en lo personal que el mejor método es no ser guiado por el Espíritu Santo. sí, Eso, sí. sí, Bueno, sin duda, ¿verdad? porque si tocamos el tema, solamente el tema, y hablamos de la sociedad, de cómo va esto, y no vemos nada, pues de Dios, entonces, ¿cómo nos vamos nosotros, no? El pueblo, ¿cómo se va? Se va
como entró, igual se va, o de repente sale con más problemas todavía que de lo que entró, pensando que qué pasó, estoy bien o estoy mal, hasta con dudas sabe el Ujú, pueblo. Y ujú. eso quería comentar, profe. Sí, sí, fui a la iglesia a alabar a Dios o a tener comunión con los demás y con Dios y salí todo enjuiciado, ¿verdad? Eso pasa también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, yo hace poco venía escuchando una radio evangélica mientras manejaba y empezó un sermón, alguien. Y justamente así, temático, pero fuera bien que se hubiera mantenido fiel a su tema. De repente se dispararon como 3 o 4 temas diferentes, ¿verdad? Entonces uno tiene que también tener esa unidad temática cuando hace el sermón así. Y también lo primero es lo que tú decías, Carlos, el Espíritu Santo me tiene que hablar a mí a través del texto. Por eso tengo que leerlo, hacer una lectura orante del texto que me hable, que me toque a mí también, primero para poder yo, de alguna forma, asumir esa gran responsabilidad de actualizar la palabra de Dios. Ajá. ¿Alguien más? Edwin, lo que yo pude ver cuando yo estudié en Cuba, Sí. en una de las iglesias, cuando fui un domingo, que la pastora daba su referencia bíblica y había ahí no una discusión, sino una participación de toda la iglesia, ¿no? Y fue algo dinámico a través de ese mensaje. Veo que tenía una participación muy animada y muchas veces fuera más del tiempo previsto, ¿no? Porque ella tenía su referencia bíblica unos 5 minutos y el resto le hacía la iglesia. Y fue bonito. Pienso que aplicó este método de VAR. Sí, recuerden que tenemos predicación monologal, que es cuando solo habla el que predica, y predicación dialogal, y que es cuando hablan todos, y que se puede combinar también, ¿verdad? Como vos decís, Pablo, que la pastora primero dio sus insumos, porque no fue que llegó a inventar, sino que dio sus insumos, y entonces, a partir de ahí permitió que los demás, se expresaran. Ajá. Perdón, César, usted estaba levantando la mano. Sí, profesor, buenas noches, Buenas compañeros, compañeras. noches. Ah, una de las cosas que me llama la atención de la lectura y es la parte cuando habla sobre la introducción en la predicación. Em, Creo que soy parte de ese error y creo que am, no me puedo escapar de eso. Siempre buscamos una introducción al sermón y creo que la lectura me abre un poquito el entendimiento y justamente lo que usted hablaba hace 2 semanas o 3 semanas atrás, que toda la liturgia está dirigida hacia un tema, el propósito, lo que se quiere buscar, ¿no? Y creo que la introducción abarca todo eso, desde la lectura, música, la- algunos llamados a la adoración que hace la iglesia, a la enseñanza de los niños. Creo que toda esa parte es ya la introducción. Entonces lo que hace el predicador es exponer el mensaje, lo central, ¿no? Lo que se quiere conseguir. Ahí obviamente nuestra predicación se acorta, 10, 15 minutos, creo que es suficiente. Y creo que he cometido ese error, porque creo que la mayoría tratamos de buscar una introducción, el despegue, la homilética tradicional, ¿verdad? Y el aterrizaje. Creo que el enfoque ya está desde que empieza el servicio, ¿no? El culto del día domingo, puede ser el día miércoles. Creo que para mí me ayuda mucho la lectura sobre la introducción, ¿no? Creo que allí va enfocado lo que muchas veces carecemos nosotros. Y
Y otra cosita, am, aquí lo marqué. Ahora, creo que es una pregunta, profesor. Parte de la introducción entonces sería ya el desarrollo dentro del sermón, si uno quiera coger una perícopa. Entonces, mientras tú desarrollas, es parte ya de la introducción de nuestro sermón, o necesariamente es bueno o no es bueno tener una pequeña introducción, aparte de lo que ya se hizo durante el servicio. Sí, Gracias. muchas gracias, César. Yo pienso que es un criterio muy propio de Bart, ¿verdad? Él ahí en la lectura está totalmente contra de la introducción. No sabemos por qué motivos, pero él habla de que hay que entrar directamente al análisis del texto bíblico, ¿verdad? Según la dirección que tiene ese mismo texto, porque ya toda la liturgia fue una introducción. Bueno, eso es cuando la liturgia se hace en correlación con el texto que se va a predicar, ¿verdad? Pero también tenemos muchos casos de que a veces la liturgia anda por un lado y se va a predicar otra cosa por otro lado. Entonces, si hay todo un trabajo, digamos, entre los liturgos y los predicadores, pues excelente. Si hay una coordinación, pues, pero yo considero que el ser humano necesita una introducción. Una introducción es un punto de contacto, no tiene que ser algo tan enorme, ¿verdad? Que quizás es que hacían introducciones enormes, pero es un punto de contacto con las personas. Por eso las introducciones, no solamente a un sermón, sino a un trabajo escrito o a lo que sea que ustedes estén, trabajo académico, las introducciones no se hacen de primero, se hacen de último, aunque vayan de primero. Igual en las tesis, por ejemplo, se hacen de último. ¿Por qué? Porque cuando ya usted terminó el trabajo, ya usted sabe de lo que va a hablar, entonces tiene ya todos los criterios de lo que va a hablar para poder introducirlo, que eso es lo que significa introducción, ¿verdad? Que es meter a la audiencia en el tema, pero a través de qué? De un punto de contacto. Puede hacer que sea una narración, puede hacer que sea una historia corta, va a meter a la audiencia ahí al tema. Y hoy en día lo narrativo es muy importante. Tiene razón Joaquín lo que decía que hemos caído en el mundo del rápido, ¿verdad? Estamos esperando que un microondas caliente nuestro almuerzo y ya si dura 2 minutos o 3 estamos desesperados, ¿verdad? Frente al microondas. No se apura. Y antes, hace muchos años, no había ni eso, ¿sí? Ahora queremos la inmediatez del WhatsApp, ¿verdad? Ya los correos electrónicos, este, ¿verdad? Y hace muchos años todo era por cartas de un país a otro que duraban un mes, las cartas. Estamos en el mundo de la inmediatez, pero si bien es cierto, tenemos que buscar un equilibrio. 10 a 15 minutos para mí es un equilibrio muy sano de una meditación. Lo que usted ya no dijo en 10 o 15 minutos ya no lo va a decir, ¿sí? Va a andar redundando. Entonces, para no cansar a la gente tampoco, no agotarla, no decir qué pereza, ya viene este momento de la predicación que es tan aburrido, ¿verdad? Como nos decía Fátima, que ella siendo una niña, pues lo sentía aburrido. Sí, lógico, perfecto. El ejemplo, porque muchas veces no se piensa en los pequeños que están ahí escuchando. Entonces, sí, César. Yo sí creo en la introducción, pero como un punto de contacto que me va a permitir a mí establecer el contacto con la gente. Sí, Carlos. Profe,
Quería también, yo, bueno, en sí también iba a consultar acerca de la introducción, porque el autor Sí, dice claramente, sí, dice sí, Bart claramente se que pone. cualquier, cualquier otra forma hay que desecharla, ¿no? O sea, no importa si tiene relación o no tiene relación desde el principio, sino que la tienes que desechar, ¿no? Entonces, para mí también yo pienso, ¿no? De que yo no estaba de acuerdo con ese punto, ¿no? Porque, bueno, en las prédicas que se da en la iglesia donde estoy yo, siempre se empieza con una historia o se empieza, ¿no? Una introducción pequeña para no contando lo que se va a redactar durante todo el sermón, pero sí para que haya un contacto, para que haya una idea nada más, ¿no? Y por eso ponga atento a lo que viene. Entonces, por ahí yo también decía que no, la introducción es muy importante antes de la prédica o la enseñanza, ¿no? Pero también cuando hablamos de 15 minutos, 20 minutos, si nosotros damos una enseñanza acerca de una parábola, por ejemplo, no demora 15 minutos ni 20. Es como depende del Espíritu, cómo el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino y la enseñanza se hace tan Claro, amena de que el pueblo quiere más. claro, era lo que decía Joaquín, ¿verdad? Que no es tanto la cantidad como la calidad. Claro, o sea, o sea, en sí no podemos decir ni 15 ni 10, creo, porque es como te lleva también, ¿no? Una cosa que sin escaparse del tema, porque como usted dijo en el antes, ¿no? Hay unos que se van en el tema y se desvían para la derecha o se van para la izquierda y al final es un arroz con pato todo, Exacto. ¿no? ¿No? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de Josué o hablamos de la debilidad de Sansón o de Moisés, esa prédica no demora 15 ni 20, esa enseñanza demora más. Depende cómo uno también lo va a textualizar al pueblo que te escucha, cómo Sí, uno lo va a llevar, ¿no? y Pero depende sí, del contexto el de, contexto es muy importante, de ¿no? la comunidad de fe. Ajá. Exactamente. Entonces, por ahí también yo pienso que mm, el tiempo es muy importante. Cuanto más yo pienso, cuanto más dura una enseñanza, amena, porque también hay cosas que cuando uno comienza a hablar solamente de uno nada más, porque hay muchos que se vanaglorian, yo hice esto, yo hice lo otro, y comienzan con su yo, entonces como que la cosa se pone fea también y ya no llega, ya no ya como que tu fe o como el interés a la enseñanza se perdió, ¿no? Eso quería consultar, pues, eso quería opinar. Bueno, vamos a ver otro autor. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Bueno, entonces vamos a continuar. Eh, permítame. Listo, vamos a ver y vayan anotando lo que les sirva a cada autor para su propio método, para incorporarlo. Ajá, porque en la próxima sesión van a tener que explicitar su propio método. Entonces, como les dije, no hay un solo camino, hay varios caminos. Y don Carlos Hams, que es el rector actualmente del Seminario Matanzas, Seminario Teológico de Matanzas en Cuba, él nos habla de lo que es la homilética. Dice que el término homilética se refiere al arte de la predicación y viene de la palabra griega homilía, que significa compañía, asociación y que viene del verbo homileo, que denota conversar, hablar. Entonces, una homilía es una conversación, una plática, ¿verdad? En asociación, en compañía, o sea, para una comunidad. Y perdón, él habla del trípode homilético, o sea, algo en tres partes, que sería la Biblia, la congregación y el predicador o la predicadora.
Dice don Carlos Ham que la predicación es bíblica en tanto la persona predicadora permita que el texto de la Biblia sirva como fuerza motriz que le dé forma al contenido y propósito del sermón. No se trata de hablar de la Biblia para argumentar doctrinas o dogmas. Entonces vemos que también don Carlos Ham se ubica aquí en el sermón bíblico. La predicación bíblica tiene lugar cuando una persona predicadora en oración va a escuchar la Biblia y va a permitir lo que decía Carlos anteriormente, que el Espíritu Santo hable, ¿verdad? El predicador o la predicadora en oración va a escuchar la Biblia a nombre del pueblo y luego recoge en nombre de Dios lo encontrado allí. Vean que este ministerio de la predicación es cosa seria, no es jugando. Igual el ministerio de la consejería, igual el ministerio de la educación cristiana. Todo, todo ministerio va a actualizar la obra de Dios en este contexto. Y entonces, claro, todo ministerio tiene que ser ejecutado o llevado a cabo con la seriedad que corresponde. Pero inicia en la oración. Es más, muchos ponen como primer punto de su método la oración. Más que con cuántas veces se cita la Biblia en un sermón, la predicación bíblica tiene que ver con cuán fiel se le interpreta en relación con los hechos contemporáneos. Porque dice don Carlos Hans que tenemos que tomar en cuenta las distancias temporales, geográficas y culturales. La exégesis y la hermenéutica son fundamentales porque cuando se lee un texto en comunidad se lee algo dirigido a lectores de hace muchos siglos, ¿verdad? Y lejos geográfica y culturalmente de nosotros y nosotras. Totalmente alejados. Hay una distancia geográfica, cultural y espacial, ¿verdad? De miles de años. Y además, en idiomas diferentes, totalmente, culturas diferentes. Esos documentos fueron escritos en los idiomas hebreo y griego, en culturas antiguas para comunidades cuyas costumbres, juicios de valor y presupuestos diferían dramáticamente de los nuestros. Entonces hay que tener eso siempre presente a la hora de interpretar la Biblia. Don Carlos Ham también nos habla de la acción explicatio, de explicación y aplicación. La exégesis y la hermenéutica bíblica es aquel proceso por el cual analizamos y explicamos un texto bíblico, explicatio, a fin de aplicarlo, applicatio, y bajo la guía del Espíritu Santo, descubrir el sentido, el significado de ese texto para nuestra situación particular. Hermenéutica es un término que viene de Hermes, como ya yo les he indicado, el dios de la mitología griega, hijo de Zeus, y encargado de ser el mensajero o intérprete de los dioses. O sea, Hermes llevaba, ahí vemos en esa imagen que lleva un lienzo, ¿verdad? Recogido, un pergamino, donde va y él era el encargado de explicarle al pueblo lo que decía el dios Zeus. Por lo tanto, la hermenéutica es el arte de traducir o de interpretar un texto a de un mensaje antiguo en nuestro propio contexto, el aquí y el ahora. Por eso la palabra hermenéutica significa interpretación. Y don Carlos Ham nos habla de que hay una exégesis filológica, es decir, un conocimiento, cuando conocemos el idioma original bíblico, Antiguo Testamento o griego para el Nuevo Testamento, en su defecto
Si no lo conocemos, se recomienda la comparación de diferentes versiones de la Biblia, según don Carlos Hahn. Clarificar las frases o palabras de significado difícil. Vean qué interesante. Puede haber palabras muy difíciles, ya sea en el idioma original o en las traducciones que estemos usando. Palabras que no conocemos. Entonces, clarificar ese significado. Definir el género literario, si es prosa o es poesía o qué es el texto. Se recomienda también el uso de comentarios bíblicos y concordancias para facilitar el trabajo. Eso era lo que él llama exégesis filológica, pero también está la exégesis histórica, que es situar al texto en su contexto histórico, el autor, la fecha en que se escribió, los destinatarios, las motivaciones y los objetivos, tipos de contexto, el inmediato, los versos que van antes y después de la perícopa en cuestión, el contexto temático, análisis de los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo que tratan el tema, utilizando referencias bíblicas y pasajes paralelos. Por ejemplo, si predicamos de un texto de una perícopa en los evangelios, muchas veces se da en los evangelios una visión diferente desde otro evangelio, ¿verdad? Histórico-social, se trata de los resultados de investigaciones que haya habido sobre condiciones sociopolíticas, económicas e históricas durante la época en la que se escribe un libro particular. Y eso lo encontramos ya en los comentarios, ¿verdad? Para luego hacer la exégesis teológica o hermenéutica, que es el puente. Esas manos que hacen puentes, ese trabajo intelectual de hacer puente es un momento para aplicar el paradigma bíblico a la realidad presente, confrontando el texto con nosotros y nosotras y en nuestras circunstancias. Es útil suscitar las siguientes preguntas. ¿Qué significa el texto para el lector actual? ¿Qué factores culturales necesitan ser contextualizados? ¿Y cuál es su significación teológica? Extender puentes. Nos menciona Carlos Ham que la Biblia halla su sentido cuando interpretamos el texto como tal, cuando lo interpretamos a la luz de la historia pasada en la que se formó y finalmente cuando el texto se interpreta para nuestra propia historia y realidad se transforma entonces en una gran revelación de Dios. El predicador va al texto bíblico en nombre de la congregación y también con la congregación. La exégesis es la obra de la iglesia que se realiza a través de un representante que se ha escogido, llámese pastor, ministro de la predicación, pastora, etc. Y por lo tanto es importante conocer a la comunidad. Conocer la comunidad es participar de ella, ser un observador participante, no ponerse aparte como nos decía Carlos antes, que a veces pasa. No es un experto, sino que es un participante de la vida y cultura del pueblo. No agarrar ese papel de experto, ¿verdad? Que busca aprender. Y la conversación con las personas es vital para esto. La estructura del sermón que propone Carlos Ham, él dice que la oración no es parte del sermón desde un punto de vista técnico, y a pesar del hecho de que oramos desde los comienzos del proceso, al buscar el texto bíblico, al trabajar la exégesis del mismo y con la congregación, pero debemos elevar, dice este autor, nuestra oración a Dios para que Él hable a la congregación a través de la persona que predica. Nos indica que podemos poner un título al sermón, que el título limita o define el asunto que se va a tratar en el sermón, que se deriva del propósito o del objetivo
de ese sermón, el texto mismo y de la aplicación práctica, y que del sermón indica su dirección. Vean que él no está contra la idea de tener un sermón temático. Es un elemento unificador, por tanto debe limitarse el mínimo de palabras necesarias para exponer el tema del sermón. Vean, por ejemplo, en esa fotografía que les puse de ejemplo, el título del sermón viene directamente del texto bíblico. ¿Por qué me buscáis? Es el título que se le puso ahí a ese sermón. Carlos Hahn nos habla de una introducción, que es la entrada, el comienzo, es el elemento que introduce a la congregación al sermón, y se recomienda escribirla después de que se haya hecho todo el sermón, a fin de tener el cuadro general del mismo, lo que les decía anteriormente. Luego viene el cuerpo del sermón, que es el desarrollo, lleva la sustancia del mismo, debe ajustarse absolutamente al tema, dice Carlos Ham. Sí, no andar, por ejemplo, el sermón que yo comencé a escuchar por la radio mientras conducía, comenzó con los 10 mandamientos y luego siguió, ya cuando iba hablando de la mayordomía, yo me quedé, bueno, ¿qué es esto, verdad? Y cambié la radio, la verdad, porque dije, bueno, no sigue una unidad temática, está hablando de todo lo que quiere hablar, ¿verdad? Entonces debe expresar el contenido de una forma fluida, usar muchos recursos tales como descripciones, ilustraciones, narrativas, testimonios, ¿por qué no estadísticas también? Comparaciones. El sermón tiene un sentido pedagógico también, ¿verdad? Y finalmente debe llegar a una conclusión, que es la salida, el término del sermón, y que se invita a los que escuchan a hacer un compromiso. Y nos habla de varios tipos de sermón, que está el textual, que el punto de partida es el texto bíblico, es el que habla Bart también. Su dirección y su movimiento lo da el texto bíblico. Y en este caso la estructura está determinada por las divisiones y partes del texto bíblico mismo. Nos habla del sermón temático, cuyo contenido dominante está determinado por un tema básico del cual se dirige el sermón, y la estructura del tema delimita el cuerpo del mismo. Son varios caminos, como decíamos. Y finalmente nos habla de un método para preparar el sermón, siguiendo a Reinhold, que es un autor. Entonces dice que él primero selecciona el pasaje sobre el que va a predicar a partir de alguna lectura devocional o de pasajes sugeridos del leccionario. El pasaje debe hablarme a mí primero antes que yo lo haga a otros. Luego se dedica a estudiar el pasaje o los pasajes. Mejor comenzar 2 o 3 semanas antes, dice él. Leo el pasaje varias veces en diferentes traducciones, también en voz alta. Trato de reescribir el pasaje en mis propias palabras, algunas veces de memoria. Hago notas según progreso, cosas que he notado, preguntas que debo responder, palabras que hay que clarificar, ideas para ilustrar, sentimientos malos o buenos que tengo, cómo el pasaje me hace sentir incómodo a mí, reafirmado, etc. Para luego considerar el pasaje desde diferentes ángulos, el trasfondo histórico, el marco cultural, social y político, el marco literario. Ya esto se hace con la ayuda de comentarios, el flujo de la historia, el argumento, la forma y la audiencia del texto, cuál es su marco existencial, las palabras mismas, uso de diferentes traducciones, diccionarios especialmente bíblicos, Biblias de estudio, etc.
Trato de encontrar el punto alrededor del cual gira la historia o el pasaje, cuál es la cuestión central o la parte sorprendente del pasaje. Ahora que mencionaban los comentarios bíblicos, tengo pendiente la tarea de enviarles varios comentarios bíblicos que nuestro compañero el bibliotecólogo David Portillo me buscó a petición mía. Entonces se los voy a mandar por correo porque muchas veces no tenemos un comentario disponible. Luego trata de formular la cuestión central en una frase clara y simple, y de eso va a tratar el sermón, dice Rainbow. Escribo el sermón, las palabras son muy importantes para mí, de modo que escojo trabajar alrededor de ellas con tiempo suficiente en mi estudio. No todo el mundo escribe el sermón, ¿verdad? Hay algunos que prefieren escribir palabra por palabra y hay otros y otras que prefieren hacer un bosquejo con puntos y subpuntos. Me siento más cómodo, dice Reinhold, ¿verdad? Con el texto completo escrito delante de mí, porque así puedo concentrarme al comunicar mi mensaje a los oyentes, sin tener que pensar antes lo que voy a decir. Bueno, ahí lo que pasa es que muchas veces lo que se hace es una lectura activa de eso que se escribió. Que es una lectura activa, que usted va leyendo el documento de su sermón, pero va mirando tanto el texto como mirando la comunidad de fe. Y después del sermón trata de recoger este autor Reinhold la retroalimentación con la reacción del auditorio. Algunos acostumbran, si tienen los correos electrónicos de las personas, escribirles un correíto diciéndole que por favor los retroalimenten, qué les pareció el sermón, cómo podría mejorar y qué temas les gustaría que se trate. Eso es perfectamente válido también. Bueno, entonces, acá tenemos otro autor que hemos estado leyendo que se llama Pablo Jiménez, que nos habla de 3 pasos para preparar el sermón. El punto de contacto, que es aquella frase o palabra o historia pequeña, es un espacio donde nuestra experiencia personal se liga íntimamente con el texto, que es para ejercer un punto de contacto con las personas, ¿verdad? Lee varias veces el texto en varias versiones. Pablo Jiménez lee el texto en voz alta con entonación y sentimiento, una lectura orante. ¿Qué preguntas le surgen? ¿Qué sentimientos o qué le recuerda? ¿Qué temas o qué ideas le surgen del texto con esa lectura? Luego pasa a la explicación, tomar distancia crítica del texto, hacer un análisis crítico del texto, recurrir a fuentes secundarias. Esto es en la preparación del sermón, ¿verdad? No es la entrega, es la preparación. Recurrir a fuentes secundarias, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, estudio del texto a profundidad, determinar y estudiar el contexto social e histórico del texto, hacerle preguntas al texto, cuál es la condición social de la comunidad, cuál es el género literario, qué palabras difíciles se encuentran en el texto, qué elementos importantes para poderlo interpretar. Y viene el momento de la interpretación. Se hace solamente luego del estudio profundo, ¿verdad? Se trata de una relectura informada del texto. Es una segunda lectura del texto que toma en cuenta las conclusiones de la exégesis y el análisis mismo para hacer la hermenéutica, la relectura que debe ser profunda, aguda, crítica y válida,
cómo se compara el contexto sociohistórico del texto con el nuestro. Ahí se están tendiendo puentes hermenéuticos. ¿Cuáles palabras sugiere este texto para la práctica de fe y la acción pastoral de nuestro contexto? Y finalmente, ¿cuáles son las buenas nuevas que hay en este texto para nuestra realidad actual? Y por último, ya para finalizar la presentación, yo les pongo aquí lo que he recogido de los autores y sobre mi propia experiencia, cómo haría la predicación. Selecciono el texto, tema, la oración para mí es importante, para pedirle a Dios que me ilumine, porque voy a asumir una tarea importante en su nombre. Seleccionar un tema se puede hacer según la necesidad de la comunidad de fe, o bien seleccionar un texto, cualquiera de las dos, que después de leerlo en otras versiones nos ayude a tener un tema, una lluvia de ideas sobre el tema, si no lo tengo claro. Discernimiento del tema del texto, tomar en cuenta la comunidad a la que va dirigida, el contexto de dicha comunidad, región, país, cultura, el contexto del texto, poner un tema, proponer un tema o un texto como tal, el estudio exegético del texto, que es explorar todo su significado histórico, filológico, literario, teológico y cultural, ayudarse de comentarios, diccionarios bíblicos, análisis de lo que sucede en el texto, de su género literario, de la dirección que lleva ese mismo texto. Luego viene el tercer paso grande, que es la hermenéutica. ¿Cuál es el mensaje principal del texto considerando su contexto y su aplicación en la actualidad, tomando en cuenta la situación socioeconómica, cultural, política y situaciones de vida de la comunidad a la que va dirigido? Construir puentes hermenéuticos entre el texto y la audiencia actual. Elaborar un bosquejo. Yo no lo escribo todo, sino que me gusta más elaborar un bosquejo. Si se sigue la dirección del texto, el mismo texto irá dando los puntos principales de ese bosquejo, las líneas principales y sublíneas. Si el sermón es temático, se construye un orden lógico de temas y subtemas. Con base en ese bosquejo se puede escribir el sermón, o si se desea, o bien tener ese bosquejo a mano para predicar. Y finalmente, elaborar una conclusión que lleve al compromiso, a la transformación personal, comunitaria y social. Algunos elementos importantes es usar una comunicación asertiva, un uso correcto de la voz, utilizar ejemplos pertinentes e ilustraciones que vayan con el tema, ¿verdad? No sacar ilustraciones que no tienen nada que ver, que son solo para entretener. Tienen que ver con el tema. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a dar tiempo para recreo. Tomémonos unos 10 minutitos y luego regresamos. Adelante.